Capítulo 95. La ira del Olimpo, parte 4, Castillo de Hogwarts 21:50. El gran comedor todavía estaba sumido en el caos, incluso ahora más que cuando Umbridge se había ido por primera vez, ya que los propios estudiantes habían incitado un círculo vicioso de pánico. Los profesores habían hecho todo lo posible para poner orden, y uno de los ministros llegó incluso a lanzar golpes ensordecedores, presumiblemente con la intención de hacerlos callar, pero solo sirvió para provocar más miedo cuando la mitad de los estudiantes comenzaron a gritar. Estaban bajo ataque. Con todos corriendo, era casi imposible mantenerse de pie sin ser atropellado por la masa de gente. Era aún más difícil seguir a alguien al otro lado de la habitación mientras desaparecía en el mar de capas negras. Pero Theo logró hacer precisamente eso, maniobrando por todo el gran comedor, logrando mantener sus ojos fijos en Longbottom mientras lo hacía. En el momento en que Montague irrumpió en la habitación, Theo sintió que su espalda se tensaba y se ponía rígido. No podía hacer nada más que observar cómo Elijah manipulaba a todos en la sala, advirtiendo sobre la amenaza de la que Theo no tenía dudas de que era parte. «Esto es todo», había susurrado Theo, volviéndose hacia Pansy. «Está sucediendo». Pansy no respondió, en cambio mantuvo sus ojos fijos en Montague. Theo había sentido que se le hundía el estómago, buscó alrededor del gran comedor hasta que encontró a Longbottom, luciendo como si estuviera listo para correr hacia Elijah, pero de alguna manera lograba permanecer en el lugar. Y justo cuando había decidido interceptar al chico antes de que pudiera hablar con Montague, todo el gran comedor había explotado en el caos en el que se encontraba ahora. «Vamos», le gritó Theo a Pansy, levantándose, pero ya era demasiado tarde. Habían empujado a todos los que pudieron, incluso Draco, Daphne y Blaise los seguían, pero atravesar a todos lo suficientemente rápido resultó imposible. Para cuando llegaron al centro del salón, Montague ya se había ido, pero Theo logró vislumbrar a Longbottom y no lo perdió. Esta vez fue mucho menos gentil, derribando activamente a la gente mientras seguía a Longbottom y los 4 Weasley entre la multitud, siempre un poco detrás de ellos para lograr atraparlos. En un momento, escuchó a Pansy gritarle algo. Draco y Blaise también, había pensado. Pero el gran comedor era demasiado ruidoso, solo había logrado registrar sus voces, no sus palabras. Aún así, si podía oírlos tenían que estar cerca, por lo que Theo no los esperó mientras continuaba con su persecución. De repente, los 5 se agacharon bajo un grupo de Hufflepuffs de 7º año, y el corazón de Theo casi se detuvo al darse cuenta de que los había perdido. «Fuera del camino», gritó, empujando a un grupo de niñas de 6º año al suelo, derribándose en el proceso. Apenas tuvo tiempo de gritar un rápido «lo siento», antes de ponerse de pie y abrirse paso entre los Hufflepuffs, solo para encontrarse al borde de la multitud. Sus ojos inmediatamente vagaron, mirando a través de la mesa abandonada donde se sentaban los profesores antes de ver cómo la puerta justo detrás de la mesa del profesor se cerraba abruptamente. Alguien empujó su espalda, casi tirándolo al suelo cuando ella lo rodeó. «Vamos», dijo Theo, sabiendo instintivamente que era Pansy mientras la agarraba del brazo y la sacaba de la masa de gente. Los dos corrieron a través del salón, tan apresurados que no se giraron para ver si alguno de los maestros los había notado cuando llegaron a la puerta e inmediatamente abandonaron el gran comedor. «¿Dónde están?», Pansy gritó, su voz clara para que él la escuchara ahora. Montague no habría venido aquí sin un propósito, razonó Theo para sí. No había ninguna razón para ir a Hogwarts y advertir a todos sobre el ataque de los mortífagos. No, a menos que ese no fuera su motivo principal. «Van al ministerio», jadeó Theo, doblando una esquina mientras escuchaba pasos acercándose. «¿Cuál es la salida más cercana al castillo?» «Umbridge habría cerrado las puertas», dijo Pansy. «Los aurores están con ella. No hay manera de que puedan abandonar los terrenos de la escuela». «¿Pueden volar?», gritó la voz de Draco detrás de ellos. Theo se detuvo de inmediato, plantando sus pies firmemente en el suelo justo antes de que el rubio lo derribara. «¡Ay!», él exclamó. «¿Por qué hiciste eso? ¿Qué están haciendo, idiotas?». Pansy arremetió contra los otros 3 Slytherin que los habían seguido. «No hay tiempo», espetó Theo, levantándose e intentando reconocer el corredor en el que se encontraban, buscando la manera más rápida de salir del castillo y entrar al armario de las escobas de Madame Hotch. «¿Por qué Longbottom va al ministerio?», preguntó Daphne. «Eso no importa», dijo Pansy. «¿Todavía no nos vas a decir nada?». Blaise puso los ojos en blanco. «Entiendo», gritó Theo, principalmente para sí mismo, justo antes de acelerar de nuevo.
Afortunadamente, eso detuvo la discusión cuando todos comenzaron a seguirlo, nadie estaba dispuesto a quedarse atrás. Lo siguieron por todo el pasillo, deteniéndose justo frente al retrato de Podrick Badworthy, donde Theo pasó los dedos por la parte inferior del marco, encontró el pestillo y tiró de él, revelando una puerta oculta que se abrió levemente. Corrieron por el pasillo hasta llegar a la escalera de caracol. El grupo bajó las escaleras, casi cayendo unos sobre otros mientras se apresuraban hacia el interior del espacio abarrotado. Varios chillidos de ¡ay! ¡Oh, míralo! Resonó dentro de la aguja, y justo cuando todos estaban a punto de derribarse unos a otros, Theo saltó los últimos escalones y llegó a las mazmorras. Corrieron durante minutos, cruzando lo que parecían las mazmorras enteras, pasando la entrada a la sala común de Slytherin, antes de regresar a la planta baja donde se toparon con los 3 Gryffindors, que se habían detenido en la intersección más adelante. Theo se detuvo por un momento, su mente se aceleró mientras pensaba cuál sería la mejor manera de abordar el tema. Pero antes de que pasara un segundo, Pansy lo empujó y gritó: «Detente ahí». Los 5 Gryffindors se volvieron hacia ellos, de alguna manera sacando sus varitas de sus túnicas y entrenándolas con los Slytherin. «¡Guau!», gritó Theo, levantando los brazos e intentando calmar la situación antes de que los Gryffindors hicieran lo que mejor saben hacer: disparar antes de pensar. Estuvo tentado de mirar a Pansy, habiendo rápidamente ideado una docena de formas diferentes de manejar esto mejor, pero al mirar el rostro de Longbottom, oscuro y lleno de odio, instantáneamente supo que no podía permitirse el lujo de apartar sus ojos de él. A él. No habría ningún razonamiento con él. No esta noche. ¿Cuál diablos es tu problema? Ginny le gritó a Pansy, su varita temblando en su mano. ¿Qué opinas?, dijo Longbottom. Están tratando de detenernos. Bueno, obviamente, Pansy puso los ojos en blanco. Te lo dijimos anoche. No es un gran secreto. ¿Te dije? Longbottom se volvió hacia el giro entre los 4 Weasley a su alrededor, manteniendo su varita apuntando a los Slytherin. Ellos lo sabían. ¿Planearon esto? ¿Planeaste esto? Theo farfulló. No finjas que no lo sabes. Les gruñó, con los ojos trastornados, y Theo casi sintió una onda expansiva de magia pura golpearlos mientras lo hacía. Ustedes, todos ustedes. Eres como Potter. Siempre actuando tímidamente. Siempre fingiendo que no eres más que estudiantes normales y regulares. Pero yo lo sé mejor. Puedes engañar a todos los demás, pero no puedes engañarme a mí. Está loco, susurró Draco, y Blaise se asintió levemente. Neville, Theo se obligó a decir. Estamos tratando de ayudarte, no dejaré que mates a Hermione. Theo parpadeó y no fue el único que se quedó sin palabras. Ni siquiera parecía que a los 4 Weasley se les ocurriera algo que decir. El aire comenzó a sentirse sofocante, las emociones de Longbottom, su magia, los asfixiaban lentamente. Theo necesitaba calmarlo, al menos estar dispuesto a escuchar cualquier cosa que dijeran. Aunque solo sea para que todos los demás puedan volver a respirar correctamente. Neville, Ron Weasley trató de llamar su atención, pero Longbottom lo ignoró. Lo que sea que Elijah te haya dicho, te está mintiendo, dijo Theo, tratando de hablar lo más lenta y tranquilamente que pudo. A él no le importas. La única razón por la que vino aquí fue para asegurarse de que fueras al ministerio. Es una trampa, tienes que verlo. Sí, porque de repente eres tan digno de confianza, comentó Longbottom con sarcasmo. No puedes confiar en Montague. Elijah no quería que fuéramos. Nos advirtió sobre el ataque. Nos dijo que era una trampa. No quiere que vayamos al ministerio. Oh, por el amor de Merlin, Pansy estaba furiosa ahora. Te está manipulando, maldito imbécil. Los ojos de Neville se iluminaron y Theo actuó de inmediato. Agarrando a Pansy y tirándola al suelo, evitando apenas la maldición del rayo rojo que terminó golpeando a Draco, lanzándolo a través de la habitación antes de estrellarse contra una pared. «Para», gritó Theo antes de que alguien más pudiera lanzar otro hechizo y rápidamente se volvió hacia Ginny suplicante. Si os vais, todos moriréis. Si no lo hacemos nosotros, Hermione lo hará. Exclamó Weasley. No vas a ir a salvarla de un pequeño ladrón mugle, espetó Theo. Estos son mortífagos. Mortífagos reales con mucha más experiencia e inteligencia que ustedes 3 juntos. Piénsenlo por un maldito momento. No puedes detenernos, dijo Longbottom con frialdad. Déjalos intentarlo, dijo uno de los gemelos sombríamente. No nos importaría una pequeña revancha contra Icklenot. Theo lo ignoró, mirando desesperadamente a los 2 competentes Weasley. Sabía que ellos sabían que él tenía razón.
No confiaban tanto en Montague como Longbottom, y aunque la amenaza a la vida de Hermione era un incentivo adicional, estaban a punto de escucharlo. Solo por favor escucha la maldita razón. Si no quieres venir, entonces no tienes por qué hacerlo, gruñó Longbottom de repente, haciendo que ambos Weasley se volvieran hacia él. Iré solo como planeé. No seas tonto, espetó Ron. No te dejaremos ir solo, añadió Ginny. Maldita sea, no lo haremos. Los gemelos hicieron eco. Malditos idiotas. Gritó Pansy. Iban. Ginny, lo intentó Theo, pero Ginny negó con la cabeza. Hermione nos necesita, dijo. Theo quería arrancarle el pelo y arrancarle los ojos. Hacer cualquier cosa para deshacerse de ese sentimiento de impotencia impotente e irritante que lo estaba ahogando. Ni siquiera Harry le había hecho sentir así alguna vez. Ven con nosotros, dijo de repente, su voz sonaba pequeña. ¿Qué? Longbottom gruñó y los otros tres Weasley se volvieron hacia ella con incredulidad. Si realmente quieres ayudarnos, entonces ven con nosotros, estaba rogando ahora. Y por primera vez, a Theo se le ocurrió que pensaba que iba a morir. Ella lo estaba esperando y casi actuó como si fuera inevitable. Como si no pudiera evitarlo simplemente quedándose en el castillo como él les estaba rogando que lo hicieran. Y aún así, ella estaba dispuesta a ir de todos modos. ¿Ir? Pansy resopló, y Blaise y Daphne también los miraron con desprecio. ¿Estás enojado? ¿Cuál sería el punto de que nos mataran a nosotros también? No nos matarán si vamos todos juntos, dijo Ginny. Hay cosas más importantes en juego que la maldita Granger. Dijo Pansy. No vamos a ir. Y sois idiotas si creéis que os dejaremos ir. Longbottom se rió, un sonido sombrío y burlón. Lo siento. ¿Acabas de decir que no nos dejarás? Theo, lo instó Ginny. No, dijo en voz baja. Lo siento, pero no podemos. Es un suicidio. Y como dijo Pansy, aquí hay cosas más importantes que solo Granger. Ginny parecía como si acabaran de recibir una bofetada, y Theo no pudo evitar sentir que así era. No conocía a Granger, realmente no podía afirmar que se preocupara por ella, pero aún así no la quería muerta. Pero en este caso, dejar que Longbottom vaya al ministerio podría terminar siendo mucho más desastroso que intentar salvarla. Está bien, dijo finalmente Ginny, aunque no parecía enojada. Está bien, se volvió hacia Longbottom y Weasley. Vamos. Tampoco podemos dejarte hacer eso, dijo Theo. No es tu elección, respondió Ginny. Neville, escudo. ¡No! Gritó Theo, inmediatamente corriendo hacia los Gryffindors. Quería recuperar su varita. Quería destruir el escudo y llegar hasta ellos antes de que pudieran escapar. Tal vez, si los 5 hubieran trabajado juntos, incluso podrían haber hecho mella en el escudo de Longbottom. Pero ninguno de ellos tenía sus varitas, Umbridge se había asegurado de eso, y a Theo no le quedó otra opción que estrellarse físicamente contra el escudo. Lo golpeó con los puños, golpeando la barrera traslúcida una y otra vez mientras expresaba sus frustraciones con un grito. Ginny se giró hacia él, dándole una última mirada que Theo no pudo distinguir, antes de tirar de Ron y seguir a Neville y dejar a Theo y los demás sin poder hacer nada más que observar cómo los 3 Gryffindors doblaban la esquina y desaparecían dentro del castillo. Uf. Pansy apretó los dientes. Tiene que haber otra manera de llegar a ellos. Con un golpe final al escudo, que aún estaba en pie sin siquiera una grieta, Theo gimió y se volvió hacia los otros Slytherin. Sería inútil. No tenemos nuestras varitas, e incluso si las tuviéramos, para cuando llegáramos a ellas, ya estarían volando. ¿Qué tiene de importante detenerlos? Preguntó Daphne. Si quieren que los maten, ¿por qué no los dejamos? Déjame adivinar, dijo Blaise antes de que Theo o Pansy pudieran responder. No puedes decírnoslo. Métetelo en el culo, Pansy hizo una mueca antes de volverse hacia Theo. Tenemos que intentarlo. Si Longbottom llega al ministerio, no podemos, dijo Theo. Incluso si nos acercáramos, Longbottom podría poner otro escudo como ese. O limpiar el suelo con nosotros otra vez, añadió Blaise. No, creo que es mejor que nos quedemos en el castillo. Theo se dio la vuelta, tratando de controlar su frustración y aclarar su mente mientras recorría con su dedo el escudo invisible frente a ellos. Tal vez todavía podamos obtener algunas respuestas. Blaise y Daphne se miraron, aparentemente teniendo una conversación silenciosa entre los dos. ¿Cómo? Preguntó Pansy. Creo que ya es hora de que nos presentemos a Elijah Montague.
Liverpool 22:15. Había pasado poco más de una hora desde que Aberforth reunió a la Orden en Grimmauld y les asignó todas sus ciudades para protegerlas de los mortífagos y, sin embargo, habían parecido semanas desde que comenzó la batalla. Apenas podía mantenerse en pie ahora, sentía que sus rodillas temblaban y sus brazos se cansaban demasiado para luchar con tanta destreza como lo había sido antes. Por otra parte, tal vez el hecho de que solo faltaban un par de noches para la próxima luna llena tampoco ayudaba. Liverpool era una ciudad bastante grande, una que Remus no había visitado antes de esta noche, pero la distancia no era un gran problema cuando había una masa de mortífagos apareciendo a su alrededor, aparentemente tratando de causar tanto caos como fuera humanamente posible. Luchando en escaramuzas con aurores y matando a cualquier mugle que se interpusiera en su camino antes de desaparecer e intentar derribar otra parte de la ciudad. Todo estaba en llamas, y aunque Albus acababa de volar a la ciudad y había comenzado a lidiar con las bestias diabólicas que habían estado causando la mayor parte del daño colateral, los propios mortífagos parecían dispuestos a hacer todo lo posible también. Y tal vez, si simplemente estuvieran tratando con mortífagos normales, la tarea no habría sido tan agotadora. Pero había una razón por la cual Remus había sido elegido para liderar a los miembros de la Orden aquí en Liverpool. Más que estar invadida por magos, la ciudad se había convertido en el coto de caza de casi una docena de hombres lobo. Aún no era luna llena, pero eso nunca había sido suficiente para detener a aquellos que habían dejado atrás su humanidad y habían abrazado plenamente lo que realmente significaba ser un hombre lobo. Aquellos que habían recurrido a comer carne humana cada vez que tenían hambre, que dejaron de resistirse a luchar contra la magia oscura que era tan crucial para la litantropía y la abrazaron, permitiéndole contorsionar sus cuerpos y retorcer sus mentes. Habían crecido en sus formas humanas, la mayoría alcanzaba casi 7 pies, y los especialmente viles, como Greyback, medían 2,5 metros de altura, eran más voluminosos, sus dientes se convertían en repugnantes colmillos y sus uñas crecían hasta 3 pulgadas. Sus espaldas se curvaron y algunos incluso habían dejado de caminar como humanos, optando en cambio por correr a 4 patas. Remus solo estaba agradecido de que los mortífagos no hubieran elegido la luna llena. Un hombre lobo completamente transformado que había dejado atrás su humanidad era casi imposible de detener. Incluso para él. Entonces, mientras los aurores se concentraban en salvar a los mugles y capturar a los mortífagos que se habían estado apareciendo por la ciudad, Remus, junto con Estia y Nimadora, se concentraban en lidiar con los hombres lobo que habían estado corriendo por la ciudad. Y, sin embargo, en solo una hora, apenas habían logrado detener a 4 de ellos mientras 8 todavía corrían salvajemente. Mientras los mortífagos intentaban causar daño a su alrededor y distraer a los aurores, el único objetivo de los hombres lobo era matar a tanta gente como pudieran. Estaban abrumados por las posibilidades, y a menudo dejaban cadáveres a medio comer con sus entrañas desbordándose una vez que encontraban una nueva víctima a quien perseguir. Eran estos rastros de víctimas los que los 3 miembros de la Orden habían estado siguiendo, habiendo llegado al acuerdo de que sería más seguro permanecer juntos dado lo peligrosos que todavía eran los hombres lobo, independientemente de la luna llena. Había sido el método que había funcionado para cazar a los hombres lobo que ya habían eliminado. Uno que Remus consideraba infalible y, sin embargo, cuando los 3 entraron a las afueras de un gran parque abandonado, un cosquilleo de miedo recorrió su columna vertebral. «Prepárate», dijo Remus, encendiendo su varita y moviéndose más lento. Estia y Nimadora tenían sus varitas listas, habiendo conjurado escudos que se quedaron con ellas mientras avanzaban por el claro. Cuanto más se adentraban en el parque, más alarmas empezaban a sonar en su mente. Y su paranoia resultó ser cierta unos minutos más tarde, una vez que llegaron al corazón del parque solo para que los hombres lobo salieran a su alrededor. Estaban todos allí, los 8 hombres lobo restantes rodeándolos. Todos sonriendo, con la boca y el pecho todavía cubiertos de la sangre de sus víctimas, pero no estaban atacando. Remus podía sentir a Nimadora y Estia extremadamente tensas, apretando sus varitas contra sus pechos. Y Remus sabía lo que estaban pensando sin necesidad de que lo dijeran. «No sirve de nada», habló una voz desde la oscuridad, una que sorprendió a Remus hasta lo más profundo al darse cuenta de lo familiar, pero extraño, que sonaba. Vio la figura en la oscuridad y lentamente caminó hacia la luz. Los hombres lobos se separaron y Remus Lupin salió, luciendo una sonrisa de confianza que parecía tan fuera de lugar en su propio rostro. Protección de apariciones y todo, el falso Lupin agitó sus manos en el aire descuidadamente. «No vas a ninguna parte». «¿Quién eres?».
Preguntó Remus, sintiendo su pecho apretarse con ira mientras miraba a su oscuro homólogo. El falso Lupin resopló, caminando mientras hacía girar una varita en su mano. Me sorprende que tengas que preguntar, Mooney. Remus entrecerró los ojos, sintiendo el sudor en sus manos mientras levantaba su varita. Colagusano, gruñó. El falso Lupin se llevó las manos a la cara, haciendo una mueca de sorpresa mientras jadeaba. ¿Cómo lo habrías adivinado? Seguro que estás actuando con valentía ahora, espetó Remus. La última vez que te vi, estabas de rodillas rogando por tu vida. Ah, bueno, el falso Lupin se encogió de hombros. Había que guardar las apariencias, ¿sabes? Y funcionó, se rió entre dientes. Quiero decir, imagínate si no lo hubiera hecho. El pobrecito Neville nunca te habría suplicado que me perdonaras la vida. ¿Y dónde me habría dejado eso, eh? No volveré a cometer ese error. No te preocupes, viejo amigo, el falso Lupin le dedicó una sonrisa desagradable. Nunca podrás hacerlo. Remus gruñó audiblemente, sintiendo como todos los dolores y el cansancio que había sentido anteriormente desaparecían mientras la ira primaria en su cuerpo comenzaba a tomar control. Mata a las chicas, dijo alegremente el falso Lupin. ¡No! Gritó Remus, observando cómo los 8 hombres lobo inmediatamente se pusieron a 4 patas y comenzaron a correr hacia ellos. Remus comenzó a lanzarles maldiciones, Estia y Nimadora se unieron a ellos también, pero los hombres lobo fueron lo suficientemente rápidos como para esquivarlos. Algunos de ellos incluso se levantaron para lanzarles maldiciones antes de saltar a 4 patas y continuar corriendo hacia adelante. Confringo. Expulso. Bombarda. Gritó Remus, el suelo explotó a su alrededor. Pero los hombres lobo seguían acercándose cada vez más. De repente, una ola de oscuridad se estrelló contra él y Remus cuando un par de brazos lo agarraron y se fueron volando con él. Remus luchó contra el agarre del falso Lupin, logrando separarse de su espejo oscuro solo para estrellarse contra el suelo, a casi 30 metros de donde Estia y Nimpadora habían quedado para luchar contra los hombres lobo que corrían hacia ellos. Tú. Remus gruñó, lanzando un montón de maldiciones que el falso Lupin esquivó volando fuera del camino. En la escuela, Remus siempre había considerado a Colagusano como el duelista más débil de los 4. Había sido bueno, incluso por encima del promedio, pero ni James, Sirius ni él mismo habían perdido ante él en un duelo. Y aún así, cuando Remus se enfrentó a Colagusano, se preguntó qué era más plausible. Que había aprendido y practicado mucho en estos últimos años, o que siempre había dejado que lo golpearan mientras estaba en Hogwarts. No era como si Colagusano fuera imparable, pero realizó algunos movimientos que dejaron a Remus en el suelo. Movimientos que nunca hubiera esperado ver en la rata. Y aún así, incluso con la habilidad de Colagusano mejorando, el duelo se prolongó. Ninguno de los dos pudo asestar un golpe lo suficientemente fuerte como para obtener una ventaja clara y terminar la batalla. Y mientras el duelo continuaba y Remus se desesperaba más, comenzó a gruñir sus palabras. Para empujar más de su ira hacia los hechizos. Intentar un enfoque más agresivo de lo que permitía su estilo habitual. Después de todo, este no era cualquier otro combatiente, durante años no había querido nada más que volver a esa noche en Shrieking y asesinar al bastardo en ese mismo momento. Y ahora tenía su oportunidad. Solo que estaba resultando mucho más difícil de lo que había pensado originalmente. Y con Nimadora y Estia apenas logrando enfrentarse a los hombres lobo, la atención de Remus estaba dividida. Y fue en uno de esos momentos, donde miró a lo lejos y les gritó a las 2 mujeres, que Remus colocó su escudo unos centímetros a la derecha y Colagusano inmediatamente aprovechó eso. Remus se dio cuenta solo unos momentos antes de que el hechizo estuviera a punto de golpearlo, y para entonces, ya era demasiado tarde para esquivarlo. El violento hechizo rosa lo golpeó, y aunque Remus esperaba ser arrojado sobre la hierba para que sus intestinos lo hirvieran vivo de repente, el hechizo recorrió todo su cuerpo, poniéndole la piel de gallina, pero Remus todavía no sentía nada. Remus giró su mirada hacia arriba y sintió que la sonrisa de alivio en su rostro se desvanecía al ver la falsa sonrisa de Lupin. El mundo de repente se volvió oscuro, su entorno desapareció lentamente mientras Remus quedaba parado dentro de un vacío de oscuridad. Atrapado, completamente solo, nada más excepto la voz de Colagusano. No pensaste que sería tan fácil, ¿verdad? Entonces apareció, solo unos metros delante de él, Colagusano todavía en la forma del falso Lupin. Solo que ahora no estaba sonriendo. Remus nunca había pensado que podría dar una mirada más odiosa que la que estaba recibiendo desde su espejo oscuro. Remus Lupin, escupió.
El mundo que lo rodeaba comenzó a transformarse, encerrándolos a los dos en un pasaje interminable de tierra, raíces y gusanos. Y frente a él, el falso Lupin comenzó a transformarse, sus huesos se rompieron y su cuerpo se contorsionó en posiciones agonizantes. Pero peor fue su voz, ya que comenzó a volverse cada vez menos humana mientras el falso Lupin seguía hablando. El amable. El perfecto. El chico dorado de los merodeadores. Una pobre víctima de su propia condición. El falso Lupin, ahora mitad humano, mitad hombre lobo, se burló, el sonido le heló los huesos. Patético. De nosotros cuatro, tú siempre fuiste el peor. Fuiste demasiado cobarde para admitirlo. La bestia se alzaba sobre Remus, medía 3,5 metros de altura y estaba encorvada. Y antes de que pudiera reaccionar, el hombre lobo lo alcanzó, lo golpeó en el pecho y lo arrojó hacia atrás. Remus gritó de dolor incluso antes de estrellarse contra el suelo, sintiendo cada detalle vívido de cómo todo su pecho se abrió. No fue la licantropía lo que te convirtió en un monstruo. Fuiste tú. El hombre lobo se lanzó hacia él y Remus reunió todas sus fuerzas para alejarse rodando. Esquivó el ataque original, pero el hombre lobo lo abofeteó, lanzándolo contra la pared de tierra con tanta fuerza que Remus la atravesó por completo y quedó cayendo una vez más en un abismo negro justo antes de aterrizar en una habitación luminosa, cubierta de rojo y pancartas doradas. Se puso de pie temblorosamente, agarrándose el pecho y mirando alrededor de la habitación antes de que sus ojos se posaran en un joven James Potter mirándolo. Siempre fuiste débil. Gritó, lanzando una maldición a Remus que lo arrojó al otro lado de la sala común de Gryffindor. Patético. Remus miró hacia arriba y vio a un joven Sirius gruñéndole, enviando una maldición explosiva a su brazo que lo torció por completo y dejó a Remus en el suelo, aferrándose a él mientras luchaba por contener las lágrimas. Una mano lo agarró del cabello y comenzó a tirar de él por la habitación antes de arrojarlo contra el sofá. Remus miró hacia arriba y vio a un joven colagusano mirándolo. Nunca te preocupaste por nadie más que por ti mismo. Pero eso lo sabes ahora, habló otra voz, una que, a través del dolor, Remus no pudo reconocer. Y entonces, el mundo a su alrededor quedó envuelto en oscuridad una vez más, solo que esta vez solo duró un segundo. Parpadeó y abrió los ojos para ver su rostro tirado en el pasto. Miró su brazo viéndolo intacto, solo que aún sentía el dolor de romperse. Todavía podía sentir cada ataque que sufrió contra sus viejos amigos. ¿No es así?, decía. Remus intentó levantarse, pero el dolor seguía siendo abrumador. No te preocupes, escuchó un espejo de su propia voz decir con calma, y en ese momento sintió que algo pesado caía sobre él. Aterrizó en su hombro, y antes de que tuviera tiempo de preguntarse qué era, vio los ojos ciegos de Nimodora a solo unos centímetros de él. No morirás. Le arrojaron otro peso sobre él, y no necesitaba ver el rostro de Hestia para saber que era su cadáver a medio comer el que ahora lo aplastaba contra el suelo. Remus observó cómo el falso Lupin caminaba lentamente alrededor de él antes de agacharse y mirarlo. Todavía no, de todos modos. Todavía está Sirius, el chico de James. Una vez que termine con ellos, y sientas el peso de sus muertes, te dejaré morir. Londres 10:30 p.m. fue la risa. La misma risa que había perseguido las pesadillas de Harry durante meses. Una risa vil e inquietantemente infantil que Harry podía escuchar desde lo alto del edificio en el que acababa de aparecer. Le había tomado más de un par de interrogatorios encontrar un mortífago dispuesto a hablar y que realmente supiera dónde estaba Doloph, tanto que al final la desesperación había comenzado a consumirlo. Pero aquí estaba ahora, observando cómo Doloph estaba frente al palacio de Buckingham, usando la maldición Cruciatus para torturar a un niño pequeño mientras obligaba a otros dos adultos a mirar. Harry sintió como su sangre hervía, su corazón se contraía y la bilis subía por su garganta. Todo el odio que había albergado hacia el hombre desde ese día en las 3 escobas se vio acentuado por la escena frente a él. Sin pensar, Harry corrió y saltó del edificio, usando un hechizo de desaceleración rápida en sus zapatos que detuvo su caída a unos pocos pies del suelo, uno que logró llamar la atención de Doloph cuando se giró hacia él, y Harry se sobresaltó por un segundo. Por su apariencia. Había tantas cosas malas en ello que parecía un cadáver andante cosido. Especialmente por cómo toda la piel de su rostro estaba agrapada a la carne, dejando varios espacios que le permitieron a Harry mirar dentro de su carne podrida mientras sonreía. No había otras palabras, Doloph simplemente tenía un aspecto monstruoso. Ah, Harry. Llegamos un poco tarde, ¿no? Doloph se rió, su voz actuó como un interruptor en el cerebro de Harry mientras la ira una vez más dominaba el resto de sus sentidos.
No perdió el tiempo, lanzando un par de maldiciones explosivas que obligaron a Dolof a lanzar la maldición Cruciatus sobre el chico Mugle. En el momento en que golpearon el escudo, Ari inmediatamente apareció más allá del escudo y golpeó con su puño la mandíbula de Dolof. El hombre se tambaleó hacia atrás, riéndose mientras ponía una mano en el lugar donde Ari lo había golpeado. Pero antes de que pudiera hacer algo, Ari se apareció una vez más, aterrizando frente al niño y agarrando su brazo, antes de aparecerse ante sus padres, y finalmente aparecerse a los cuatro en el techo donde había aterrizado hace unos momentos. «Vamos», les gritó Ari, sin importarle cómo se estremecieron ante sus palabras antes de aparecerse frente a Dolof. «Y aquí tenía miedo de que me hubieras dejado», Dolof le hizo un puchero a Ari. «Me alegra ver que has vuelto». Ari le gruñó, sintiendo la varita luchando contra él mientras la agarraba. Una señal segura de que estaba empezando a perder la lucha por dominarlo. No estaba dispuesto a perder su magia, no cuando la noche apenas había comenzado. Además, quería disfrutar esto. Ari enfundó su varita y la sonrisa de Dolof se hizo más amplia. «¿Listos para unirnos a mí, verdad?» Él se rió. «No», se burló Ari, extendiendo la mano detrás de él y sacando el cuchillo. «Solo quiero matarte con mis propias manos». De alguna manera, Dolof parecía aún más complacido. «Ahí está mi asesino». Ari ignoró la burla y instantáneamente entró en acción cuando se apareció justo enfrente de Dolof. Pero Dolof había estado listo para él, lanzando una maldición que Ari apenas evitó usando su mano izquierda y alejando el brazo de Dolof. El hechizo explotó justo en el oído de Ari, haciéndolo estremecerse y tambalearse ligeramente hacia atrás. Para entonces, Dolof se había recuperado por completo y lanzó un par de maldiciones más a Ari que se vio obligado a evadir rodando y agachándose a su alrededor. Finalmente, tuvo su oportunidad y Ari se apareció una vez más, solo que esta vez apareció unos metros por encima de Dolof y se estrelló contra sus hombros. Inmediatamente, intentó usar su cuchillo y apuñalar a Dolof en el pecho, pero antes de que pudiera hacerlo, Dolof se dobló y arrojó a Ari al suelo. Girando en el aire, Ari apenas logró evitar aterrizar sobre su cabeza, sin embargo, escuchó su cuchillo ruidosamente a unos metros a su lado. Apareciendo una vez más, Ari evadió la maldición que Dolof le había lanzado antes de agarrar el cuchillo del suelo y arrojárselo a Dolof, quien lo atrapó en el aire con su varita y luego se lo envió volando. Ari se apartó del camino, apenas evitándolo antes de darse la vuelta y ver que Dolof no estaba pensando en devolverle su única arma. Continuó usando su varita para lanzar el cuchillo a Ari, e incluso cuando apareció a su alrededor, Dolof no continuó. No fue hasta que Ari se apareció justo enfrente de Dolof y lo derribó al suelo que el mortífago finalmente perdió el control del cuchillo, enviándolo a volar en la noche, fuera del alcance de ambos. «Ahora ninguno de nosotros puede jugar con el cuchillo», se quejó Dolof. Ari gruñó, levantándose por encima de Dolof antes de comenzar a golpearlo en la cara. Una vez. 2 veces. Continuó y Dolof simplemente se rió. No fue hasta que Ari se inquietó y trató de sacarse los ojos que Dolof inmediatamente tomó su varita y lanzó un hechizo de destierro que envió a Ari a volar antes de estrellarse contra el suelo. «Ahí lo tienes», sonrió Dolof. «¡Qué ira! ¡Qué violencia!». Estaba empezando a temer que te habíamos perdido, pero ahora, unas pocas semanas de sobriedad te tienen más desesperado que nunca. Me alegra ver que has dejado de negar quién eres. ¿Y qué es eso?, gritó Ari, tratando de detenerse mientras buscaba el cuchillo. «Un asesino». Ari se detuvo y se volvió hacia Dolof cuando sintió que se enfriaba. «Eres una excepción». «¿Lo soy ahora?». Él rió. «¿Y cuántas excepciones has tenido esta noche? ¿A cuántos hombres has matado en tu camino hacia mí?». Es diferente», quiso gruñir, pero realmente no lo era, ¿verdad? Todavía sentía esa oleada de poder cada vez que mataba. Esa alegría retorcida que le hacía querer sonreír mientras se quitaba la vida. Sin embargo, repugnado por lo que buscaba, lo disfrutó durante el acto. Y el hecho de que hubiera una guerra activa no cambió que él lo disfrutara. «Tal vez», susurraron los rincones oscuros de su mente, «tal vez lo disfrutes tanto como Dolof». «Oh, ahora lo ves». «Sé que lo haces», la sonrisa de Dolof de alguna manera tenía un borde que hirió a Ari. «Deja de mentirte a ti mismo y ríndete». Ari gruñó, sacando su varita y lanzando algunas maldiciones a Dolof. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, Dolof giró en el aire y desapareció. Ari miró frenéticamente a su alrededor, buscando un atisbo de su cabello rojo antes de que de repente fuera golpeado con una maldición en su brazo derecho, justo donde el fuego demoníaco lo había quemado.
Harry gritó de dolor, cayendo sobre una rodilla mientras miraba hacia arriba y veía la azotea donde estaba parado Dolof. Harry se dejó vencer por la ira una vez más, trató de ignorar el dolor punzante mientras agarraba su varita y se apareció en la azotea donde había visto a Dolof, lanzando un par de maldiciones antes de que sus pies siquiera tocaran el suelo, solo para encontrarlo vacío. Los ojos de Harry se abrieron y se agachó justo cuando otra maldición pasó a solo unos centímetros por encima de él. Rodó hacia su izquierda, evadiendo las otras maldiciones antes de levantarse y aparecerse una vez más. Y una vez más, la azotea resultó estar vacía. Dolof lo guió por la ciudad de esta manera, haciéndolo perseguir y, a menudo, burlándose de él desde lejos mientras animaba a Harry a seguirlo. A lo largo de todo esto, Dolof logró lanzar solo una maldición más, esta vez en el tobillo de Harry, antes de que Harry predijera el techo donde Dolof iba a aterrizar. Incarceros. Gritó ahora, ya no podía hacer hechizos no verbales mientras comenzaba a sentirse cada vez más agotado. Una cadena surgió del suelo y se aferró al tobillo de Dolof. Pasó solo un segundo antes de que Dolof lograra romper la cadena, pero fue todo lo que Harry necesitó cuando se apareció sobre él y lo derribó al suelo. Pero antes de que cualquiera de ellos cayera al suelo, Harry sintió como si un gancho tirara de su ombligo, y luego los dos desaparecieron. Sus extremidades se retorcieron entre sí y el propio torso de Harry se sintió como si estuviera empalado con algo. El dolor era insoportable. Y luego aterrizaron en otro tejado y él estaba bien. El dolor seguía ahí, pero no fue apuñalado. Tampoco se había desplomado. Volvió a golpear a Dolof. El hombre le lanzó una maldición que Harry se agachó antes de abalanzarse sobre él y arrojarlos a ambos al suelo. Solo que no aterrizaron en el suelo, sino que Dolof gritó de dolor y los dos cayeron por la cornisa. Harry sintió como Dolof se apareció a ambos, una vez más el dolor de una aparición incómoda cegó a Harry, y antes de que se diera cuenta los dos cayeron al suelo. ¿Crees que te aceptarán después de lo que hiciste? Dolof le gruñó y esta vez fue él quien golpeó a Harry. Harry se agachó debajo del siguiente, pateando a Dolof antes de desaparecer. Pero Dolof rápidamente lo siguió y volvió a golpearlo. ¿Crees que alguna vez se preocuparán por ti? Harry bloqueó otro golpe de Dolof, y justo cuando estaba a punto de devolver el golpe vio una luz azul y su pierna explotó de dolor. Actuando por instinto, Harry pareció alejarse de Dolof, pero el hombre lo siguió una vez más. No eres más que un asesino. Un monstruo. Dolof lanzó otra maldición, pero Harry se apareció en otro tejado, solo que esta vez cuando Dolof se apareció unos momentos después, Harry estaba listo. Golpeándolo en el estómago y alcanzando la varita de Dolof, los dos lucharon por ella mientras Dolof le gritaba. Nunca te entenderán. Nunca querrán hacerlo. Harry usó toda su fuerza, aprovechando su posición mientras tiraba hacia atrás y logró quitarle la varita a Dolof antes de arrojarla inmediatamente por la cornisa. Pero en ese momento en que se dio la vuelta, Dolof lo golpeó en la pierna que había maldecido, y Harry cayó al suelo mientras su mundo explotaba de dolor. Escuchó un crujido y, aunque Harry intentó levantarse, el dolor de la pierna era demasiado. Y solo un par de segundos después, Dolof apareció nuevamente en el techo antes de usar la maldición Cruciatus sobre Harry. Y ahora, verdaderamente, recordó lo que sentía cuando el dolor no era un impedimento, sino que lo llevaba a la desesperación total. Gimió por el suelo, gritó a todo pulmón y arañó el suelo. No importaba que su hombro estuviera completamente quemado hacía media hora. Que ni siquiera podía levantarse hace unos segundos. Se retorcía y giraba de maneras que no podría haber imaginado, todos los pequeños dolores y molestias que su cuerpo había sentido hace solo unos momentos ahora habían desaparecido por completo, reemplazados por algo mucho más inimaginable. De repente, Harry sintió que la maldición se levantaba y, aún así, seguía en el suelo. Todavía temblando por los efectos del Cruciatus. Y antes de que pudiera siquiera mover la cabeza, Dolof le dio una patada y lo envió rodando por el suelo hasta que estuvo justo al lado del borde. Su cuerpo temblaba, su mente todavía repetía el dolor del Cruciatus una vez más, y aún así Harry se obligó a ponerse de pie. Se obligó a mirar la cara jodida de Dolof, arrugada y con solo unas pocas grapas manteniéndola unida. «Será mejor que los mates a todos», dijo fríamente Dolof. Empecemos con tú, entonces», escupió Harry en el suelo, observando cómo toda la sangre cubría su zapato. Dolof le lanzó una maldición, pero Harry desapareció justo a tiempo. Esta vez, sin embargo, apenas logró sostenerse cuando aterrizó, casi cayendo al suelo. Dolof sonrió y lo hizo bailar, lanzándole maldiciones sin parar, obligando a Harry a aparecerse una y otra vez.
Comenzó a reír, y Harry siguió así, casi cayéndose cada vez, casi siendo golpeado una docena de veces, antes de que finalmente viera su oportunidad después de que Dolores se cansara y bajara un poco su varita. Como lo había hecho casi una docena de veces antes de esa noche, Harry se apareció justo enfrente de Dolores, los ojos del hombre se abrieron ligeramente y lo golpeó en la mandíbula. Solo que esta vez, cuando el puño de Harry conectó con el rostro de Dolores, sintió como toda la piel del rostro de Dolores fue arrancada, aterrizando a unos metros de distancia de los dos hombres. Dolores se volvió hacia él, su rostro no era más que una carne pútrida de color verde rojizo, mientras le dedicaba una sonrisa aterradora. Agarró a Harry por la camisa y clavó su varita en la parte inferior de la cabeza de Harry. Estaba sintiendo la necesidad de desaparecer. Hacer algo más que quedarse quieto, y aún así, Harry se obligó a hacer precisamente eso cuando se dio cuenta, mirando a los ojos de Dolores, que no iba a matar a Harry. ¿Tanto quieres ser un héroe? Él dijo. ¿Quieres que te amen? Que así sea, sonrió antes de empujar a Harry al suelo. No voy a dejar que me amargues la noche. Todavía tengo muchos niños más para disfrutar. Atrápame si puedes, Harry. Con un crujido, Dolores se apareció. Y aunque Harry una vez más sintió la necesidad de seguirlo, no lo hizo. Él también sintió algo más. Un sentimiento fuerte que no podía definir, que realmente no podía comprender. Pero uno que lo mantuvo en el suelo, temblando y aún tambaleándose por la maldición Cruciatus, perdido en sus propios pensamientos. Pero una cosa estaba clara. Había algo realmente extraño aquí, algo que molestaba tanto a Harry que alejó toda su ira.